Hoy vamos a hablar de algo muy importante y lo he titulado así de la siguiente manera: el milagro está en tus palabras. Hoy quiero recordarte que hay poder en lo que hablamos. Puedes hablar de dos maneras: en tu vida, en tu diario caminar, en los momentos en que nos toca enfrentarnos con las dificultades, con las adversidades. Podemos hablar de dos maneras. Una es hablando siempre victoriosamente y otra es hablando siempre de derrota. Tú decides, tú eres el que decides cómo quieres hablar, cómo quieres emplear el poder de las palabras. Comeremos el fruto de nuestra boca. Las palabras determinan tu realidad. Estas tienen el poder de crear el resultado que afirmas. Yo quiero leerte lo que escribió el rey Salomón hace más de 3000 años. El rey Salomón dijo en Proverbios 18:20, fíjate bien, pon atención a estas palabras. Dijo el rey Salomón: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Hace 3000 años escribió esto Salomón y esas palabras todavía siguen vigentes. Comeremos del fruto de nuestra boca, es decir, comeremos el fruto de nuestras palabras. En una ocasión quiero que analicemos este concepto. Quiero que lo ilustremos a través de un ejemplo bíblico muy conocido para todos nosotros. ¿Quién no ha escuchado la historia de David y Goliat? Es una historia muy conocida. Fíjate que en una ocasión nos narra esta historia maravillosa que el pueblo de Israel se preparaba para entrar en guerra contra los filisteos. Dice que de en medio del campamento de los filisteos apareció un gigante llamado Goliat, a quien nadie había vencido hasta ese momento. Goliat estaba invicto, nadie le podía hacer frente, y el que le hacía frente a Goliat perdía inevitablemente la batalla. Y cuando Goliat sale y se pone, dice la escritura, en medio del campamento de los filisteos y del campamento de Israel, Goliat se pone en el centro y empieza a proferir un reto. Empieza a retar a los escuadrones de Israel. Y cuando los escuadrones de Israel oyen aquel reto, dice que se turbaron, se atemorizaron, porque no se consideraban tan fuertes como Goliat. Y así, ese reto, dice, duró 40 días. Al último día, llega David, un jovencito, un pastor de ovejas. Llega a llevarle comida a sus hermanos. Y en el momento que él llega, dice que Goliat sale nuevamente a refrendar su reto. Y David está oyendo aquel reto. David está escuchando las palabras de Goliat. Y David queda viendo a su alrededor y no ve ninguna reacción positiva. Ve a sus hermanos que son guerreros, ve a los valientes de Saúl, ve al escuadrón de Israel, no los ve firmes, los ve temblando de miedo, atemorizados. David se indigna y dice David: ¿quién es este incircunciso filisteo para que rete a los escuadrones del Dios viviente?
Yo le voy a hacer frente, dice David. Y cuando sus hermanos descubrieron las intenciones de David, dice la Escritura, le despreciaron y se burlaron de él, porque David era el menor de sus hermanos. Cuando el rey Saúl llega a sus oídos esas palabras que David lo iba a enfrentar, el rey Saúl lo manda a llamar a David para decirle, no creas que Saúl le manda a llamar para decirle, muchacho, qué bien que tú lo vas a enfrentar. El rey Saúl lo llama para decirle, no lo podrás derrotar. Goliat es un guerrero desde su juventud y hasta hoy nadie lo ha derrotado. Saúl le decía, sé realista. Un muchacho que nunca ha peleado contra un guerrero como Goliat. Seamos realistas, David. Quería que el muchacho comprendiera que esa tarea, que esa labor no era para él. Sin embargo, en David había una convicción que nadie la podía derribar. Así que David se abalanza, obtiene el consentimiento de Saúl y se va enfrente a Goliat. Y fíjate qué maravilloso. Aquí es donde yo quiero que analicemos. En ese momento donde todo el pueblo de Israel, donde todos los escuadrones de Israel, donde aún el rey Saúl en su mente estaban pensando solamente en la derrota, estaban pensando solamente que esto era imposible de realizarse, había uno solo, que era David. Él estaba pensando en la victoria. Curiosamente, nadie creía en David, nadie apoyaba a David, pero él determinó pensar en la victoria y declaró David al gigante, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, le dice David. Oye, qué contrario, ¿verdad? Mientras todos pensaban en la derrota, David estaba pensando en la victoria. David estaba pensando, fíjate, en el resultado que él quería alcanzar. David tenía claro el resultado que quería obtener. Y cuando lo tenía claro, él lo declaró con todas las fuerzas de la convicción. Y lo que era imposible para todo el pueblo de Israel, para David fue posible. David vislumbró la victoria y la declaró. David no solamente era un hombre positivo, no. David comprendía el poder de las palabras. David comprendía que el milagro estaba en su boca. David comprendía que no podía detener sus palabras, sino que tenía David que declararlas y proclamar la victoria antes de haberla alcanzado. Eso se llama fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. David tenía la certeza. No se había producido el milagro todavía. No se había producido la derrota del gigante todavía. Pero David tenía la convicción. David tenía la certeza. David tenía la seguridad de que Dios le daría la victoria. Y David sabía que no podía detener su boca. Tenía que declarar la victoria. Tenía que decir la victoria. Porque David comprendía que las palabras tienen poder. Las palabras son semillas que se siembran en nuestro campo, que es nuestra vida. Cuando tú hablas de algo, sea positivo, sea negativo, cuando tú hablas de algo, la raíz comienza a crecer.
Fíjate bien, cuando tú empiezas a hablar de algo, no importa que sea negativo, no importa que sea positivo, cuando tú empiezas a hablar, la raíz ya está empezando a crecer. David tenía David tenía todas las papeletas para poder pensar en la derrota. Podía pensar en la derrota, pues ¿quién lo apoyaba? ¿Quién creía en él? Nadie animó a David. Nadie le dijo a David, David, tú puedes hacerlo. Nadie le dijo a David, David, estamos contigo, David, creemos en ti. Nadie le dijo. Nadie lo apoyó. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros en la misma situación? ¿Sí? Donde nadie cree en ti, donde nadie te apoya, donde nadie te dice, tú puedes hacerlo. ¿Cuántas veces nos encontramos en la misma situación que David? Pero aquí es, en esos momentos donde nadie cree en ti, en esos momentos es que hemos aprendido que si tú crees en ti, que si tú hablas positivamente, que si tú hablas de la victoria, que si tú tienes la fe para afirmar aún lo que no has visto, afirmar que puedes hacerlo, que puedes lograrlo y que tú derrotarás a los gigantes que diariamente se te presentan en la vida, lo lograrás hacer. Fíjate qué maravilloso. David tenía la audacia, David tenía la fe, David tenía el valor, el arrojo, la valentía para decirle a ese gigante 2 veces más grande que él, para decirle, yo te venceré. Lo decimos rápido, pero David tenía la valentía. David tenía la fe, su fe era más grande que ese gigante. Yo te venceré. Y mientras sus enemigos se burlaban, y fíjate aún más, mientras sus hermanos se burlaban, mientras el pueblo de Israel se burlaba, él creía que Dios iba a trabajar a través de él. Ahí está nuestra fortaleza y ahí está la clave que necesitamos para triunfar en cualquier cosa que emprendamos. Esa es la clave, la confianza en Dios. Confiar que Dios hará en nosotros, a través de nosotros, maravillosas obras. David sabía que Dios lo iba a usar. David sabía que él solamente iba a ser un vaso, un instrumento para realizar la obra de Dios. Tenía las cosas que necesita el hombre para triunfar. Confianza en Dios y no en sus fuerzas. Y muy importante, David tenía una conciencia bien definida. Y aquí es donde fallan muchas personas. Muchas personas saben lo que quieren. Fíjate bien, saben lo que quieren, pero no tienen la conciencia definida. Es decir, no creen que pueden alcanzarlo. Allá en su interior, allá en su conciencia, no creen que pueden alcanzar lo que quieren. David lo tenía. David tenía la conciencia de lo que él quería alcanzar. Por eso David le dijo al gigante, yo te venceré. Fíjate, él tenía esa conciencia de yo soy fuerte. David creía firmemente que así sería. Tenía la fe. Y terminó la acción creadora con las afirmaciones poderosas contra aquel gigante. David supo encontrar el equilibrio entre las afirmaciones que obran lo imposible. Así como dijo el rey Salomón
el hijo de David, dijo que comeremos el fruto de nuestra boca. David comió el fruto de su boca. Porque tú te conviertes en lo que estás hablando. ¿Qué estás hablando? ¿Cuáles son tus palabras? ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Qué piensas de los demás? ¿Qué piensas del mundo? Esto determina tus palabras y condicionan tu resultado. Porque acuérdate que las palabras son la semilla. Yo te pregunto, ¿qué semilla estás sembrando? ¿Cómo piensas? ¿Ves siempre lo negativo? ¿Ves siempre lo positivo? ¿Ves siempre el problema? ¿Qué piensas? Piensa en la victoria. Cuando vayas a emprender algo, piensa en el resultado. Esa es la clave. Antes de hacerlo, piensa en el resultado. El que siembra una semilla de naranja no está pensando en la planta, está pensando en el fruto, está pensando en el resultado. Esa es la ley de siembra y cosecha. No pienses en la semilla, en la plantita, piensa en el fruto. David pensó en el fruto. David pensó en el fruto. ¿Y cuál fue el fruto? Él vio que estaba derrotando, que había derrotado a aquel gigante. Eso es lo importante. Cree y lucha por tu visión. Aun cuando te critiquen, aun cuando no crean en ti. No dejes que los comentarios negativos interrumpan la bendición que Dios tiene determinado para ti. El mundo te juzgará por tu apariencia. No pierdas tiempo en poner atención en esas cosas. Imagínate si David hubiera puesto atención a los comentarios negativos de sus hermanos. Imagínate si David hubiera obedecido a la palabra del rey Saúl en ese momento, que le decía: muchacho, tú no lo vas a vencer. Estamos rodeados de pensamientos negativos, de críticas. Cuando se trata de realizar algo, todos son buenos críticos. Pero no pierdas atención en esas cosas. Solamente cree, piensa en el resultado. Si David hubiera hecho caso a esas críticas, si David hubiera prestado oído a las burlas, a lo que le decían sus hermanos, si David hubiera prestado atención, hoy no sabríamos quién fuera David. Hoy no conoceríamos quién es David. ¿Pudo David haber sido realista? ¿Pudo David haber puesto los pies en la tierra y decir: oye, de verdad que voy a hacer una locura? Oye, de verdad que lo que yo voy a hacer no tiene sentido. Oye, de verdad que lo que yo voy a obrar se sale de la lógica. ¿Podría David haber escogido ser realista? Tú también. Tú también puedes escoger ser realista, o ser un soñador, o ser una persona que cree que no hay nada imposible de realizar. Las palabras son un medio que utilizamos para comunicarnos entre dos o más personas, pero también sirven para afirmar nuestros pensamientos. Fíjate que cada persona tiene un diálogo interno consigo mismo. Y ese diálogo interno es el que determina nuestras palabras. Hay estudios científicos que afirman, fíjate bien, que la persona promedio habla consigo mismo
aproximadamente, fíjate bien, 14 horas al día. 14 horas al día hablando consigo mismo. Nos parece una locura, pero son estudios científicos. ¿Sí? Hablando consigo mismo. Ya sea en nuestra mente, en voz baja, en voz alta, durante nuestra jornada laboral, mientras vamos hacia el trabajo, mientras estamos descansando, estamos pensando, estamos juzgando esta cosa, estamos mirando hacia allá, estamos meditando, estamos pensando qué voy a hacer después, estamos juzgando nuestras acciones o juzgando las acciones de los otros, pero estamos en un diálogo interno. 14 horas al día. 14 horas al día. Esta acción no cesa. Lo hacemos sin darnos cuenta. No cesa, sigue, continúa. Pero lo terrible de esto, fíjate bien, que en un 80% el diálogo que tenemos con nosotros mismos suele ser negativo, pesimista. Eso es lo terrible. Que constantemente nos estamos hablando, pero de una forma negativa. Eso constituye un gran problema para nuestro desarrollo. Por ello yo te digo que todo comienza con las palabras, pues éstas crean nuestros pensamientos. Y si constantemente sigues repitiendo esas palabras, creas las creencias. Y de las creencias nacen los sentimientos. Y hacia los sentimientos enfocamos nuestra atención. Y allí, donde enfocamos nuestra atención, es donde determinamos nuestros resultados. Si siempre te enfocas hacia lo malo, si siempre repites lo malo, allí estarán tus resultados. No te olvides que tu vida es la tierra y tus palabras son la semilla. Hoy te pregunto, ¿qué semilla estás sembrando en tu tierra? Tú decides. Nadie más decide por ti. Tú decides. Indudablemente el cambio no será instantáneo. No, porque como las semillas, siembras tú una semilla, pero el siguiente día no nace, ¿no? Es un proceso. La semilla germina. No sale el siguiente día, tarda muchos días. Pero aunque tú no veas que esa semilla sale el siguiente día, tú no la ves. Pero esa semilla está germinando. Se está produciendo debajo de la tierra un milagro. El milagro, ¿sí?, de la germinación. Aquella pequeña semilla empieza a germinar. No lo vemos, aunque tú no lo veas. Ten paciencia. Como dijo el apóstol Pablo, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que no lo olvides, las palabras tienen poder. Y el milagro está en tu boca. Tú decides.